Hola, nosotros somos el grupo número 5 y este equipo está conformado por Laura Jaimes, Paula Holguín, Jaismis Rodríguez, Marcela Santos y Gabriela Jiménez. A nosotros nos correspondió el tema seguridad del paciente en atención primaria. Decidimos dividirlo en 3 temas importantes. El primero de ellos, atención primaria, atención coordinada y toma de decisiones coordinadas. Para iniciar, la seguridad del paciente en la atención primaria es una prioridad emergente y los expertos han destacado los medicamentos, diagnósticos, transiciones, las remisiones y las pruebas como dominios de seguridad, que es la clave fundamental en cuanto a la seguridad del paciente. Tener un adecuado protocolo de seguridad del paciente no solo puede evitar muertes que pueden llegar a ser prevenibles, sino también ayuda a reducir la morbilidad, los costos administrativos y la angustia de los pacientes. Además de esto, la angustia de los profesionales de salud frente a demandas que también pueden llegar a ser prevenibles. Existen investigaciones previas sobre la seguridad del paciente primaria que han examinado la epidemiología de los errores y la medicación y diversas herramientas para notificar de errores y la percepción de la cultura y de la seguridad. Y es una muy buena forma para poder llegar a contribuir al área cada vez de forma más importante, que es investigar en qué consiste la seguridad del paciente. La atención primaria significa para quienes están en primera línea brindando atención, así como para los pacientes que la reciben, una buena herramienta de investigación y es muy útil porque en primer lugar nos ayuda a aclarar los significados conceptuales que suelen ser un paso fundamental para poder llegar a abordar temas emergentes en las ciencias de la salud. Y en segundo lugar, porque nos ayuda a identificar los significados generados que pueden ayudar a comprender, predecir, pero sobre todo a mejorar las acciones realizadas por el personal de primera línea frente a los pacientes. Surgió un papel importante en cuanto a la coordinación de la atención de los pacientes como un aspecto clave y relevante en cuanto a la seguridad del paciente. Se describieron las responsabilidades de facilitar de principio a fin y de manera eficaz y oportuna las pruebas de seguimiento requeridas, los procedimientos y las referencias a especialistas de los pacientes. Es decir, que si un paciente necesita un examen, tenemos que asegurarnos de que se hará y de hacerlo de la mejor manera y manera oportuna. En cuanto a asegurarnos de que si algo tiene que recibir adicionalmente, una cita con especialista o un servicio, sea el que sea, eso es seguridad, porque estamos viendo al paciente desde el principio al fin y nos estamos asegurando de que se haga de la mejor manera y de que se complete ese ciclo de atención médica. En cuanto a la toma de decisiones compartidas, el personal de salud lo que hace son consideraciones y haciendo una inclusión del paciente como socio al momento de decidir tratamientos médicos y manejar su salud. Es decir, que la seguridad del paciente se refiere a que el paciente es consciente de los procedimientos y de la atención que está recibiendo, sabe lo que se está haciendo y está de acuerdo en hacer cualquier intervención, las cumple, las respeta y con suerte para el paciente y para el personal, lo importante es obtener los mejores resultados. La relación entre los errores médicos cognitivos y sus contribuciones organizacionales y factores individuales cada vez demuestra que aunque se presta cada vez más o de mejor manera la atención para garantizar la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica, los errores médicos y los eventos adversos siguen sucediendo de forma muy frecuente en la práctica de los proveedores de la atención médica y se presentan como una gran amenaza para la seguridad del paciente. Los errores médicos son uno de los problemas de salud pública más importantes de todo el mundo y se consideran uno de los principales desafíos que puede enfrentar el sistema de salud a nivel mundial. Los errores médicos y cultura organizacional, políticas y procedimientos en los sistemas de salud. La cultura organizacional es de vital importancia o es el principal impulsor de la seguridad y es el tipo de cultura que puede llegar a afectar de forma tanto indirecta o indirecta la seguridad de los pacientes, según el valor percibido de la cultura de la seguridad dentro de la organización. Existen 2 tipos de organizaciones de cultura de seguridad y cultura de culpa. La cultura de seguridad positiva juega un papel importante en la orientación de los sistemas de atención médica para poder llegar a minimizar el daño del paciente. Dentro de esta cultura, los errores médicos se discuten abiertamente, ya que existe la libertad para poder compartir e informar de dichos errores médicos, y por el contrario, la culpa o la cultura de la culpa es la construcción de normas de conducta y actitudes caracterizadas por la incapacidad de forma voluntaria para poder asumir
aquellos riesgos o responsabilidades por los errores debido a algún miedo o consecuencias negativas, como el ser culpado, castigado. Como dato importante, existen estudios importantes previos que han indicado que más del 45% de los errores médicos no se informan por el hecho de que los proveedores de atención médica puedan llegar a temer por los resultados negativos y que puedan llegar a dudar de la capacidad de ellos y del apoyo que pueden brindar al paciente. Se han considerado que existen factores psicológicos y funcionales que pueden conllevar a errores médicos, como carga de trabajo, complejidad en el desarrollo de tareas, estrés, sueño y fatiga. Uno de los temas más persistentes en el campo de atención médica, dado que en el entorno de atención médica se caracteriza por cargas de trabajo no controladas e impredecibles, que pueden conllevar a cometer errores médicos. Trabajo por turnos y largas horas de trabajo tienen consecuencias negativas en la salud, afectando negativamente los resultados a los pacientes. Las multitareas también pueden afectar negativamente a los proveedores de atención a salud, ya que la memoria y atención se ven alteradas al realizar múltiples tareas al mismo tiempo o secuencialmente, ya que se pueden confundir o perder de vista los objetivos de las diferentes tareas, porque los objetivos son demasiados para poderlos guardar en la memoria de trabajo. En consecuencia, esto puede generar un impacto adverso. La privación del sueño dificulta la prestación de atención segura y de alta calidad al paciente. El estrés es una respuesta a un estresor inesperado o fatiga, y a nivel mundial el estrés está relacionado con el trabajo, ya que se considera un factor de riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, ya que influye directamente en los procesos de pensamiento de las personas y acorta la capacidad de atención. En cuanto a los factores psicológicos y funcionales, se realizó un estudio transversal correlacional para investigar la relación entre los errores médicos cognitivos y sus factores contribuyentes. Se utilizó un cuestionario de autoinformación para la recopilación de datos y el estudio se llevó a cabo en 3 hospitales principales, con base en un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%, y celebró la participación de 400 voluntarios del personal de salud, entre auxiliares de enfermería, jefes, médicos profesionales y especialistas. La encuesta incluía preguntas sobre las características demográficas, sexo, edad, profesión, educación, años de experiencia, trabajo en el hospital y en total de años de experiencia, además de preguntas sobre cultura organizacional, políticas y procedimientos del hospital. La recopilación de los datos se hizo durante momentos del día, tarde y noche para garantizar que la muestra fuera representativa y que se incluyeran los participantes que trabajaban en diferentes turnos. El tiempo requerido para poder completar el cuestionario fue aproximadamente 20 minutos. Se utilizó el análisis factorial exploratorio, que es una técnica de estadística utilizada para detectar los componentes subyacentes o agrupaciones de elementos que miden de forma particular la estructura de los factores a través de la carga factorial de cada medida de cada participante. Para evaluar los factores tanto psicológicos como funcionales de los hospitales se tuvieron en cuenta 3 puntos importantes. La primera de ellas, las consideraciones éticas. Para esto se obtuvo la aprobación del Comité de Ética, la Junta de Revisión, del Ministerio de Salud, de los hospitales seleccionados, y se realizó un análisis factorial para las 3 variables principales a saber, que eran los errores médicos, los factores de los hospitales, los factores psicológicos y funcionales. Se obtuvo un permiso de los jefes de los departamentos de los 3 hospitales seleccionados para poder distribuir el cuestionario. Antes de la recolección de los datos, se obtuvo el consentimiento informado de cada uno de los participantes, a quienes se les informó plenamente sobre la importancia y el propósito de aquel estudio. En cuanto al análisis factorial exploratorio, se realizó un análisis factorial para las 3 variables principales: error médico, factores de los hospitales, factores psicológicos y funcionales, factores organizacionales de los hospitales. Tenían 2 subvariables: cultura organizacional, que entraba culpa o cultura de seguridad, y políticas y procedimientos, mientras que los factores psicológicos y funcionales tenían 3 subvariables: complejidad de tareas, estrés, sueño y fatiga.
Se realizó inicialmente un análisis factorial confirmatorio para cada construcción para poder completar la verificación y validación convergente y discriminante de cada escala. El análisis factorial confirmatorio de constructor funcional y psicológico es de segundo orden con tres subconstructos, es decir, carga de trabajo, complejidad de tareas, estrés, sueño y fatiga, medidos por varios ítems respectivos. Inicialmente, la primera ejecución del modelo mostró mediciones de validez convergente inaceptables con carga factorial deficiente. En cuanto al análisis factorial confirmatorio, es un constructo endógeno de segundo orden con tres subconstructos, errores deslices y lapsos, medidos por varios elementos respectivos. Por lo tanto, el modelo de medición para el constructo de error médico cumplió con la mayoría de requisitos del constructo. El análisis multigrupo examina las diferencias en caso de haberlas y evalúa las respectivas percepciones de los participantes frente a los factores presentes. Los resultados del hospital público, gubernamental y del hospital privado mostraron que los participantes percibían que la carga de trabajo tenía un impacto significativo en cuanto a cometer errores médicos. En cuanto a la discusión de este estudio, se desarrolló y aprobó un modelo que investigó la asociación entre los errores médicos cognitivos y sus factores organizacionales y factores psicológicos y funcionales que están relacionados con el trabajo. Hasta donde se pudo investigar, este es el primer estudio que combina la cultura, las políticas y los procedimientos organizacionales de los hospitales con factores cognitivos y psicológicos que pueden llegar a influir en cuanto a la carga de trabajo, el estrés, el sueño y la fatiga para poder investigar la incurrencia en los errores médicos cognitivos. Varios estudios previos de diferentes países han evidenciado que el tipo de cultura organizacional en cuanto a cultura de seguridad o de culpa influye en la ocurrencia de errores médicos. Estos estudios previos fueron realizados en Estados Unidos, en Reino Unido y encontraron que la cultura dominante dentro de una organización es un factor principal que influye en las decisiones de los proveedores de atención médica para poder hablar sobre los errores médicos cometidos, y la cultura de culpar afecta negativamente las actitudes de los profesionales de salud para poder ser abiertos y reportar los errores médicos. Según el séptimo Congreso Internacional de Educación Intercultural, Educación, Salud para un Mundo Transcultural de Almería, España, y su documento publicado en junio de 2016, Evaluación en Profesionales de Atención Primaria, Cultura de Educación del Paciente, establece como principal objetivo la promoción y desarrollo de una cultura de seguridad del paciente por parte de los profesionales. La práctica asistencial en atención primaria es segura, aunque un importante estudio nacional encontró que se producen 11.20 eventos adversos por cada 1000 visitas. Aunque estos incidentes pueden evitarse con la promoción de una cultura de seguridad, de educación y aprendizaje, luego de identificar áreas que me puedan mejorar y crear protocolos de prevención y decálogos de seguridad para la atención. Cabe resaltar que este documento menciona que una cultura de seguridad es aquella en la que las organizaciones, las prácticas, los equipos y las personas tienen una conciencia constante y activa de aquello que podría salir mal.